Hola a todos, hola a todas. La idea de este video es introducirles al mundo de la investigación en Derecho Internacional, darles algunas herramientas para que puedan pensar su primer trabajo de investigación en la materia. Pero, ¿qué es investigar? ¿Qué hace quien investiga en Derecho? Bueno, la resolución marco que establece los programas de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la 499/10, define la investigación como la producción de conocimiento jurídico original y relevante. Desmenucemos un poco esta idea. Lo que ustedes van a tratar de hacer en este trabajo es producir algún conocimiento nuevo. Este conocimiento puede consistir en datos nuevos, en ideas nuevas, en relaciones entre datos o ideas o en algún otro formato semejante. Ese conocimiento tiene que ser original, no puede ser una mera repetición de lo que ya he dicho sobre el tema, tiene que ser una contribución a lo que ya existe. Y tiene que ser relevante, esa contribución tiene que sumar algo a esa conversación existente sobre el tema. Tiene que ser un aporte que contribuya a hacer mejor esa conversación. Por supuesto, esto que les estoy diciendo es un ideal regulativo, no se produce el mismo conocimiento en un proyecto de investigación doctoral, en el que se trabaja a tiempo completo durante 4 años, 5 años, que en un artículo de investigación que puedan armar para una materia, en un cuatrimestre, mientras toman otros cursos y haciendo su primera experiencia en estas cuestiones. En un curso en la facultad, la experiencia de escribir un trabajo de investigación es una especie de réplica a escala de lo que hacemos las y los investigadores profesionales en nuestro trabajo habitual. La idea es aproximarse, tanto como sea posible, para aprender, pero teniendo en cuenta esos contextos materiales distintos en los cuales esto está operando. ¿Y cómo se hace para investigar? Bueno, es muy importante saber que la investigación es un proceso. Un proceso que tiene una serie de pasos que hay que ir dando para llegar adecuadamente a ciertos resultados, pero un proceso también porque en algún sentido nunca termina. Todos los resultados son provisionales, pueden ser revisados por otras personas y eventualmente refutados. Entonces, la investigación que ustedes lleven a cabo va a ser un pequeño proceso que en sí se va a insertar en el proceso más grande de esta empresa colectiva de producción de conocimiento en la que están embarcadas las universidades. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que dar en un proceso de investigación? El primero es definir un tema, un área del conocimiento sobre la que enfocar la investigación. Por ejemplo, se puede investigar sobre derechos humanos, o sobre derecho de las inversiones, pensando así en términos muy amplios. O se puede investigar sobre el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o sobre la cláusula de trato justo y equitativo, pensando ya en temas más concretos. El segundo paso consiste en delimitar el problema a investigar, es decir, en hacer una pregunta sobre el tema de investigación elegido. Este paso es extremadamente importante, probablemente el más importante de todo el proceso. No se puede estudiar todo el tema en un solo trabajo, sea que el tema sea los derechos humanos en general o el Consejo de Derechos Humanos, más general o más preciso. Si el trabajo aborda todo el tema, lo más probable es que no sea un aporte de un conocimiento nuevo, sino que simplemente esté presentando el tema y eventualmente diciendo algunas cosas originales sobre distintos puntos relacionados con él, pero no haciendo una contribución específica. El paso clave, entonces, es hacer una pregunta sobre el tema, reflexionar sobre este tema y plantear algún interrogante sobre algo que no esté claro, sobre algo controversial, sobre algo problemático, sobre algo que les haga ruido. ¿Por qué pasó tal cosa y no pasó tal otra? ¿Cuál es la mejor interpretación de tal norma? ¿Qué hacen los estados en relación con tal institución? Una pregunta bien formulada, concreta, muy bien pensada. ¿Cómo se llega a esa pregunta? Hay una sola forma. Leyendo mucho. Lean sobre el tema, empiecen con cosas bien generales, manuales, entradas de enciclopedia, etc. Y a medida que vayan viendo cosas que les interesan o les hagan ruido, busquen bibliografía más específica. Empiecen a indagar en mayor profundidad. Y acá un consejo bastante importante en mi experiencia. Empiecen por algo específico. Busquen que su pregunta sea tan puntual como sea posible. Esto tiene varias ventajas. Primero, es mucho más fácil hacer un aporte a una conversación existente si uno busca un punto chiquito para hacer que si uno busca la gran teoría que va a cambiar la forma de pensar sobre el derecho internacional en general. Segundo, es mucho más fácil romper la página en blanco, ese gran desafío que todos tenemos,
Cuando uno va a buscar algo bien puntual, porque tiene por dónde empezar a llenar esa página en blanco que nos muestra la pantalla. Y tercero, porque en general las grandes teorías que cambian la forma de pensar sobre un tema empiezan a partir de reflexiones situadas, precisas, detalladas, de cuestiones puntuales. Entonces, empiecen por algo bien específico y en todo caso después sacarán grandes conclusiones sobre eso. Pasemos al tercer paso del proceso de investigación, la construcción del marco teórico. El marco teórico es el conjunto de ideas y herramientas metodológicas que permiten justificar las decisiones que se toman en el avance de la investigación, incluida la formulación de la pregunta. Entonces, el marco teórico que se vaya a utilizar tiene que estar en diálogo con el tipo de pregunta que se formula. Por ejemplo, para entender por qué los estados cumplen o no con una cierta norma de derecho internacional, vamos a necesitar un marco teórico apropiado de relaciones internacionales, por ejemplo, que permita responder adecuadamente esa pregunta. Y para entender si un Estado está obligado o no por una cierta regla, también necesitaremos un marco teórico particular. En este caso, por ejemplo, una cierta teoría de las fuentes del derecho internacional. En la investigación jurídica podemos distinguir entre dos grandes formas de aproximarnos a esta construcción del marco teórico, herederas de una distinción que hiciera sagazmente Herbert Hart, quizás el filósofo del derecho más importante del siglo XX, en su famoso libro El concepto de derecho del año 1961. Cuando un grupo social tiene ciertas reglas de conducta, dice Hart en el capítulo 4 de este libro, este hecho abre la posibilidad de tipos de aserción estrechamente relacionados entre sí, aunque diferentes, porque es posible ocuparse de las reglas como un mero observador que no las acepta, o como un miembro del grupo que las acepta y que las usa como guías de conducta. Podemos llamar a estos puntos de vista, decía Hart, el punto de vista externo y el interno, respectivamente. En el caso del punto de vista externo, dice Hart, sean cuales sean las reglas, el observador se satisface simplemente con registrar las regularidades de conducta observables, en que al menos parcialmente consiste la conformidad con las reglas, y con registrar aquellas regularidades adicionales en la forma de reacción hostil, reprobaciones o castigos que enfrentan a las desviaciones. Después de un tiempo, sobre la base de esto, el observador externo puede correlacionar la desviación con la reacción hostil y predecir con un aceptable grado de acierto, calculando las probabilidades, que una cierta desviación de la conducta normal del grupo dará lugar a la reacción hostil o al castigo. Este conocimiento no solo puede revelarle al observador mucho acerca del grupo, sino que puede capacitarle para vivir en él, libre de las consecuencias desagradables que aguardarían a quien intentara vivir en el grupo sin poseer tal conocimiento. Ahora bien, esta aproximación tiene sus limitaciones. Hart dice que la descripción que el observador hace de la vida del grupo no podrá ser en modo alguno una descripción en términos de reglas, ni, por lo tanto, en términos de las nociones de obligación o deber que son dependientes de la noción de regla. En lugar de ello, su descripción será en términos de regularidades de conducta observables, predicciones, probabilidades y signos. Así, por ejemplo, quien observe una partida de ajedrez podrá predecir que los peones se mueven hacia adelante, o quien mire un partido de fútbol podrá predecir que los jugadores evitarán tocar la pelota con la mano. Quien observe un semáforo verá que los peatones no cruzan cuando hay una luz roja, o que, cuando lo hacen, algún automovilista suele lanzarles algún improperio. Ese es un aspecto del fenómeno del derecho, la existencia de ciertos incentivos que permiten predecir ciertas respuestas. Pero hay otro aspecto, dice Hart, que el observador no ve, que no logra captar. Para los miembros del grupo, la luz roja no es un mero signo de que los otros se detendrán. Los miembros del grupo ven en una luz roja una señal para que ellos se detengan. Y por ello ven una razón para detenerse, de conformidad con las reglas que hacen que el detenerse, cuando se enciende la luz roja, sea una pauta o un criterio de conducta y una obligación. Mencionar esto, dice Hart, es introducir en la explicación la manera en que el grupo contempla su propia conducta. Es referirse al aspecto interno de las reglas, vistas desde el punto de vista interno. Lo que el punto de vista interno ve, que el punto de vista externo no puede explicar, es la idea de obligación respecto del derecho. La idea de que los sujetos no solamente actúan en base a las probabilidades de sanción, porque de lo contrario los autos cruzarían semáforos en rojo mucho más seguido,
sino por una idea de obligación de la cual la perspectiva externa no puede dar cuenta. Para ellos, dice Hart, la violación de una regla no es simplemente una base para la predicción de que sobrevendrá cierta reacción hostil, sino una razón para esa hostilidad. ¿Cómo podemos aproximarnos al derecho internacional, entonces? Bueno, desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista interno o desde un punto de vista externo. Desde el punto de vista interno, el investigador o investigadora se posiciona como un miembro del sistema de derecho internacional que acepta las normas como válidas y vinculantes y que toma la existencia y validez de ese sistema de normas como punto de partida. Por lo tanto, su objetivo, el de quien investigue desde el punto de vista interno, será tratar de comprender o de explicar cuáles son esas normas, cómo han sido aplicadas, cuál es la relación entre ellas, cómo se podría resolver algún caso específico, cómo se resolvieron otros casos, cómo se deberían resolver casos nuevos, etc. Dentro de quienes estudian el derecho internacional desde esta perspectiva interna, existen diversos marcos teóricos disponibles. Hay quienes miran al derecho internacional de forma positivista, por ejemplo, enfocados en encontrar el consentimiento de los estados como forma de probar la validez de una norma jurídica. Pero hay quienes se apartan de esta mirada positivista y piensan la validez del derecho internacional aún más allá del consentimiento de los estados. Entonces hay distintos marcos teóricos. Si ustedes van a responder una pregunta de este tipo, una pregunta desde el punto de vista interno, deberían estar preparados o preparadas para justificar las decisiones que tomen en el proceso de responder esa pregunta a partir de este marco teórico, el que elijan. El otro punto de vista para pensar el derecho internacional es externo. Es el del observador que mira el fenómeno jurídico, no desde los postulados propios del sistema, sino desde afuera, sin comprometerse con la lógica interna. Aquí es donde entran en juego las miradas interdisciplinarias respecto del derecho internacional. Se puede estudiar el fenómeno jurídico desde la filosofía política, pensando, por ejemplo, cómo debería ser regulada una cierta área de las relaciones internacionales. Se puede estudiar el fenómeno jurídico desde la historia, tratando de entender cómo fue que se desarrollaron ciertas normas. Se puede estudiar el fenómeno jurídico desde la sociología, o la antropología, o la psicología, u otras tantas miradas. Fíjense que lo importante, como decíamos antes, es que tiene que haber una concordancia entre la pregunta y el marco teórico. Es muy importante que piensen bien el tipo de pregunta que van a hacer. Si es una pregunta que se pregunta por qué, si es una pregunta que se pregunta cómo, si es una pregunta que se pregunta si está bien o está mal, o si es una que se pregunta si tal o cual norma es o no válida. En función de cuál sea el tipo de pregunta que hagan, van a necesitar un marco teórico distinto y una serie de herramientas metodológicas distintas. Por supuesto, como decíamos, a escala. De lo contrario, necesitarían cursar la carrera de historia antes de hacer un trabajo histórico sobre el derecho internacional. Eso no es ni necesario ni posible. Pero sí pueden leer un poco acerca de cómo se hace investigación histórica en derecho internacional y ver cómo es que otros y otras llevan adelante este tipo de metodologías. ¿Sí? Bien, con eso llegamos al anteúltimo paso del proceso de investigación, que es el planteo de la hipótesis. La hipótesis no es otra cosa que una respuesta a la pregunta de investigación que plantearon. Si se preguntaron cómo, la hipótesis es así. Si se preguntaron cuándo, la hipótesis es en tal momento. Si se preguntaron bien o mal, la hipótesis es mal. Esta hipótesis se plantea al principio del proceso de investigación. Es una intuición que ustedes tienen acerca de cómo responder a la pregunta que plantean. Pero es una intuición que no es puro azar, sino que tiene que estar sustentada por las lecturas que ustedes vienen haciendo. Por lo que leí, creo que la respuesta a esa pregunta X es Y, porque A, B, C y D. Una cuestión muy importante es que esa hipótesis debe ser falsable, es decir, debe ser lógicamente susceptible de ser refutada. Y esto dependerá, por supuesto, de cómo formulen la pregunta y de cómo estructuren el marco teórico. Por supuesto, a lo largo del proceso de investigación puede que se vayan dando cuenta de que la hipótesis no se comprueba. A no desesperarse, esto es parte del proceso. En ese caso hay varias opciones. Una es invertirla. Si ustedes intuían una cosa y resulta que es lo contrario, quizás haya ahí mismo una contribución. La otra es cambiarla, adaptarla un poco. Las preguntas y las hipótesis no están talladas en piedra, van evolucionando a lo largo del proceso. Entonces, no tengan miedo de ir cambiando a partir de lo que van leyendo esta hipótesis y esta pregunta, pero para el trabajo del curso consulten siempre primero con su docente.
Por último, queda el paso final y definitivo del proceso, la investigación propiamente dicha. Hay que poner en marcha todo eso que crearon, esa pregunta, esa hipótesis, ese marco teórico y ponerse a trabajar para responderlo. Ese esfuerzo de investigación se tiene que plasmar en un escrito con ciertas características determinadas por su docente, que tiene que transmitir de la forma más clara posible todo ese trabajo que hicieron a lo largo del proceso de investigación. Esto no quiere decir que tengan que escribir qué fue lo que hicieron paso por paso. En general, de hecho, es una forma muy poco atractiva de presentar sus resultados. Traten de pensar en qué es lo original de la pregunta que hacen y de los argumentos que presentan. Traten de enganchar a quien los vaya a leer, de que quien los lea entienda claramente por qué esto que estudiaron es importante. Y traten de convencer de que su respuesta a esa pregunta que plantearon es la correcta. Respeten el registro de un trabajo de este tipo, pero sean amenos, sean claros, sean prolijos, sean entretenidos y convincentes. Relean lo que escribieron varias veces y siempre consideren cuál es el aporte que están queriendo hacer, cuál es el conocimiento original y relevante que están tratando de producir en cada una de las partes de ese trabajo, cómo todo eso forma ese conocimiento nuevo. Idealmente, ese trabajo va a ser discutido varias veces con colegas antes de encontrar su versión final. Es un proceso, recuerden, y puede, y debe, diría, ir mutando hasta encontrar su mejor forma. Sean humildes, escuchen a quienes se tomen el trabajo de leerles y traten de modificar el trabajo para superar las objeciones o críticas que reciban. Pero confíen también en su criterio y en su trabajo, sean tenaces y fieles a sus ideas, traten de convencer respecto de su punto, sin ser deshonestos, por supuesto, con las herramientas para lograr ese fin. Si siguen estos pasos, estoy seguro de que van a hacer una contribución interesante al derecho internacional. Y si logran hacer esa contribución, no se la guarden para ustedes. Distribuyan ese trabajo, publíquenlo, súmense a la conversación. La única conclusión de todo esto es que la forma de aprender más sobre nuestra disciplina es trabajando de forma apasionada pero profesional y conversando con vehemencia y humildad. Espero poder leerlas y leerlos pronto. Muchas gracias.